Si las demás apagan la cámara y se quedan solo, por favor. Listo. ¿Nos avisas cuando estemos ya al aire? Ya, estamos al aire. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos siguen en este momento en nuestro Face Live de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y desde el Face Live de la Fundación Otros Cruces. Muchísimas gracias por acompañarnos en el panel Encuentros entre Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres y Estado Laico, una iniciativa desde la Red de Salud y de Otros Cruces para contarles nuestra experiencia en el 2020 sobre las alianzas estratégicas para la defensa, protección y promoción de la laicidad en América Latina y el Caribe y su relación con la reivindicación de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, de las personas LGBTI en nuestro sur. Muchísimas gracias. Hoy tenemos unas invitadas extraordinarias que nos van a contar sobre esa experiencia. Y para dar inicio a este foro, les agradecemos que se conecten, que le envíen el link desde el Face Live a otras personas de sus organizaciones, de sus comunidades, para que puedan disfrutar durante 90 minutos que vamos a estar de esta experiencia, que seguramente será de interés de muchísimas de las organizaciones que nos acompañarán, especialmente para generar estrategias de incidencia en torno a la laicidad y su relación con la reivindicación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Así pues que damos inicio a este panel que se enmarca en todas las actividades del Foro Social Mundial que está acaeciendo en este momento. Sabemos el Foro Social Mundial y su importancia, donde confluyen muchísimas organizaciones de nuestra región de América Latina y el Caribe para contar no solamente sus experiencias, sino para proponer, para generar alianzas, para conocer las experiencias de otras organizaciones. Por toda nuestra circunstancia humana a raíz de la pandemia, el Foro Social Mundial se está llevando de manera virtual. Quienes conocemos lo que es el campamento del Foro Social Mundial en Brasil, sabemos que virtualmente es otra manera de encontrarnos y de saber. Así que la Red de Salud y Otros Cruces se unieron a toda esta dinámica del Foro Social Mundial de 2020 a través de nuestros foros virtuales, que les invitamos a que visiten la página del foro. Hay muchísimas temáticas, que hay foros, reuniones, talleres que pueden estar visitando y participando. Así pues que damos la bienvenida ahora para iniciar e instalar este panel a Sandra Castañeda Martínez, la coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Red de Salud de las Mujeres. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá y es tuyo el micrófono. Tienes silenciado tu micrófono, Sandra. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ya, perfecto. Bienvenida. Gracias, Serena. Muy buenos días a todas, a todos y a todos quienes hoy se conectan a esta actividad. Nos complace muchísimo participar en esta versión del Foro Social Mundial con una reflexión concreta sobre los puntos de encuentro entre los derechos humanos de las mujeres y el Estado laico. Y es que estas reflexiones son el producto de conversaciones que venimos sosteniendo ya hace varios años distintas organizaciones sociales de la región. De hecho, hemos conformado una alianza que está integrada por organizaciones como la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, por ACT Alianza, por Diaconía, por IPPF, por la Cátedra Benito Juárez de la Universidad Autónoma Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Otros Cruces y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Y hemos llegado en realidad a este punto con estas reflexiones o con este punto de madurez de nuestras reflexiones después de un largo camino recorrido durante años, que ha implicado tanto el trabajo a nivel individual de las organizaciones que conformamos la alianza
como de manera colectiva. Podríamos decir que los momentos, hitos de este proceso vienen de un primer momento que tuvo lugar en el nacimiento y el desarrollo mismo del Observatorio Social Mira que te miro, del que hacen parte varias organizaciones, sobre todo feministas de la región latinoamericana y caribeña. Dentro de este observatorio Mira que te miro, en el momento de la elaboración de los indicadores, encontramos la importancia y la necesidad de generar un eje específico sobre el tema de Estado laico. Y la conformación o la elaboración de ese eje dio lugar a la preocupación de varias organizaciones de las que allí participábamos sobre la necesidad de reflexionar y de avanzar en esos puntos de encuentro entre el Estado laico y los derechos de las mujeres, y cómo en realidad el Estado laico se hacía cada vez más importante para ir avanzando en el reconocimiento y la garantía de derechos de las mujeres. Y fue así como pasamos a un segundo momento, a una reunión que tuvimos en Puebla en el año 2019, en el marco de las actividades preparatorias de la reunión de Cairo +25 que se realizó en Nairobi. Y ya en esa reunión pudimos hacernos preguntas esenciales sobre los valores que promueve la laicidad, sobre las estrategias que considerábamos importante implementar en este momento político y social que vive la región, sobre la diversidad de los contextos y sobre los criterios que considerábamos debían entrar en una conversación para dar un abordaje más integral a estos temas. Así que le dimos continuidad a este proceso y volvimos a tener otro momento de encuentro político y de reflexión a comienzos del año 2020 en Santiago de Chile, en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer. Y allí tuvimos la posibilidad ya de generar una estrategia con unas actividades puntuales que dio lugar a la realización de 13 mesas temáticas que ya nos permitió visibilizar los vínculos y las implicaciones que tiene la laicidad y el Estado laico, no solamente con los derechos de las mujeres de manera concreta, sino con todos aquellos temas que son relevantes para la vida de las personas y son sobre todo relevantes para garantizar una mejor forma de vivir de las personas, como el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el medio ambiente, la salud, la educación, el reconocimiento de la interculturalidad, el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI, la comunicación. Incluso hicimos análisis sobre las políticas públicas implementadas para atender la pandemia del COVID. Casi que concomitantemente a estas mesas también tuvimos la posibilidad de generar una escuela de teología feminista que fue impartida por la Fundación Otros Cruces a un grupo de mujeres de toda la América Latina y caribeña. Con esto lo que queremos mostrar es un poco la diversidad de los temas que hemos abordado en el marco de esta alianza y la amplitud de las reflexiones que nos ha permitido llegar a este momento con propuestas ya mucho más concretas sobre la importancia del reconocimiento y del trabajo para concretar efectivamente el trabajo, concretar los derechos humanos que solo son posibles en el marco de un Estado laico. Y esta preocupación tiene que ver de parte nuestra, de las organizaciones sociales, tiene que ver sobre todo por la cada vez mayor inserción de grupos antiderechos en las esferas de poder político de los estados de la región, porque además por el incremento de esta capacidad de incidencia, digamos que no solamente estamos viendo una incidencia en espacios de poder o una representación en los espacios de poder, sino un incremento de la incidencia, no solamente por parte de actores políticos, sino por parte de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, por el caudal de financiamiento con el que cuentan estas iniciativas, que además ha permitido influenciar, como les digo, no solamente las estructuras estatales, sino medios de comunicación, redes sociales, el sector privado, espacios a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera. Y nos preocupa especialmente porque esta influencia antiderechos realmente ha logrado cambios jurisprudenciales y cambios legislativos
a nivel de nuestros países de la región, en aspectos muy claves como los derechos humanos, fundamentales como el derecho a la vida, como temas relacionados con la integridad personal, con la libertad personal, con la libertad de conciencia, con la salud, con la educación, entre otros, o un impacto cultural que se ha reflejado directamente en el aumento de distintas formas de discriminación contra mujeres, contra feministas o contra personas LGTBI. Así que lo que pretendemos con este espacio en realidad es ampliar nuestro espacio de diálogo, ampliar nuestro espacio de reflexión y de conocimiento sobre la laicidad, el laicismo, el Estado laico y sobre cómo estos tienen una influencia directa en la profundización y la ampliación de la democracia en nuestros países. Sin más, y en nombre de todas las organizaciones de esta articulación, les doy nuevo la bienvenida a este espacio de conversación y nuestro agradecimiento a todas, a todos y a todas por acompañarnos en este proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Para quienes se están uniendo en este momento a nuestro Face Live, les damos la bienvenida al panel Encuentros entre Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres y Estado Laico, una iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Fundación Otros Cruces, anteriormente Henry, para quienes no nos vamos habituando a Otros Cruces, en el marco de las actividades del Foro Social Mundial 2020. Muchísimas gracias a todas, 2021, perdón. Muchísimas gracias a todas las personas, sigan conectadas. Vamos entonces a continuar en este panel. Para motivar este encuentro, el panel es un diálogo que se ha hecho permanentemente y durante todo el 21 sobre las reflexiones sobre la laicidad en América Latina desde una perspectiva feminista. Preguntas como si existen los estados laicos en América Latina, cuáles serían sus características, en relación al contexto con el auge de los fundamentalismos religiosos y conservadores, y todo esto cómo afecta la garantía de los derechos humanos. Pues entonces hoy vamos a empezar precisamente con Ariane Van Handel, una mujer holandesa con el corazón chileno, quien hace parte de la Fundación Otros Cruces. Ella es teóloga feminista reformada, es ecoteóloga, es coordinadora de capacitación de la Fundación Otros Cruces y es activista ambiental. Ella nos va a hablar un poco sobre esta pregunta, esta reflexión sobre la laicidad y los derechos humanos en América Latina, y con esto abrimos este panel tan importante el día de hoy. Ariadne, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Clarena. Muchas gracias por poder estar aquí junto con ya amigas de las distintas redes que hemos formado alrededor de este tema en los años pasados, y ahora virtualmente hemos seguido con estas iniciativas tan fructíferas. Yo quiero hacer una breve reflexión sobre el tema de la importancia de hablar de laicidad y de Estado laico y de libertad religiosa, el rol de la religión y la política, que es el tema fundamental que trabajamos en Otros Cruces. Empezaré con una pequeña muestra de la coyuntura en Latinoamérica. Después hablaré más del tema de Estado laico en sí y de las iniciativas entonces que estamos proponiendo en ese tema. Primero, Latinoamérica. En Argentina, Dios está nombrado en la Constitución. En Brasil, aunque se decide desde 1888 que hay libertad religiosa, esta libertad es bastante mayor para la Iglesia Católica que para religiones afrodescendientes o indígenas. Bolsonaro hace en este momento una política antivacuna abierta en base a argumentos evangélicos y dice que solo Dios le puede sacar del poder. Uno de los pocos países donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias se encuentran en Centroamérica. El 21 de diciembre pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una modificación en la Constitución en que declara ilegal todas las posibilidades de interrupción voluntaria del embarazo y ancla en la misma Constitución la casi imposibilidad de reformar esta cláusula, todo por argumentos religiosos.
En Chile, los programas de religión en los colegios son inherentemente católicos. En muchos países no existen leyes de libertad religiosa, ni se define lo que significa Estado laico. Y puedo seguir. Aunque formalmente, entonces, algunos estados se declaran estados laicos y otros estados más o menos lo tienen implícitos. Los estados donde está declarado son México, Nicaragua, Uruguay. Igual está claro que los estados en Latinoamérica no son autónomos frente a las expresiones religiosas en gran mayoría. Y menos, entonces, como dije, existen leyes elaboradas de libertad religiosa que trabajan un buen funcionamiento de un Estado laico. En este momento, con una creciente polarización entre grupos conservadores y movimientos progresistas y un resurgimiento de corrientes fundamentalistas antiderechos, esta situación tiene un efecto directo en los avances de los derechos humanos, como dijo ya Sandra, y sobre todo los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, con esta diagnóstica anterior, llama la atención que el tema de la influencia de la religión en la política y la definición de Estado laico o de libertad religioso no ha sido en general muy importante en la agenda de los movimientos sociales y de la sociedad civil en la última década. Gran parte de los movimientos que también están presentes en el Foro Social Mundial, movimientos feministas, ambientales, que buscan otro modelo de desarrollo que el capitalista, ven la religión como una fuerza inherentemente dominadora que hay que rechazar o excluir del debate público. Entonces velan por un Estado laico, pero tratan de no abordar, o eso ha sido la tendencia de no abordar el tema de la religión. Porque eso es lo que significa Estado laico, dicen, ¿no? Una separación entre religión y Estado. Sin embargo, la Fundación Otros Cruces dice que el tema, nosotros sentimos que el tema no es tan sencillo y menos en nuestro continente. ¿Qué significa laicidad? En la definición desde la modernidad occidental, dice que un Estado laico significa de hecho, que el Estado se declara autónomo frente a la religión, y que existe entonces una separación entre la política y la religión. Pero hay diferentes interpretaciones sobre lo que significa eso en la práctica. Puede traducirse en una neutralidad frente a lo religioso o un rechazo a lo religioso, y también se puede interpretar como una postergación de juicio sobre esa área, o se puede traducir en un respeto a la pluralidad de voces religiosas que hay en una sociedad, que es otra cosa. Entonces se puede traducir de muy distintas maneras. Está claro que en la historia el concepto de laicidad nace en el contexto de la Revolución Francesa y surge entonces contra el dominio de la Iglesia Católica en la política en Europa, y se instala también por la conciencia de la diversidad religiosa después de las guerras religiosas en Europa, con un llamamiento después de mucho derramamiento de sangre de la tolerancia frente a las distintas voces religiosas. La separación de iglesia y Estado, entonces, no quiere decir tanto de que la religión no se traduce en convicciones políticas o éticas al menos, pero que es la separación de una iglesia dominante del Estado. Quiere defender a las personas contra una institución religiosa que impone sus convicciones. Está en contra de la instrumentalización de esta religión por fuerzas políticas opresoras, y quiere asegurar que ningún gobierno hace sus políticas a partir de una iglesia o corriente religiosa dominante. Sin embargo, justamente eso no ha resultado mucho en Latinoamérica, porque nunca hubo un momento de separación clara entre la Iglesia Católica y el Estado. La religión católica entró al continente como una religión dominadora, colonizadora, occidental, patriarcal, y vino junto a un modelo de desarrollo capitalista y explotador de territorios y cuerpos, un modelo que viola en gran escala los derechos humanos y las mujeres hasta el día de hoy.
Después del catolicismo vinieron otras corrientes religiosas, pero muchos también importados desde Europa o Estados Unidos, con la misma orientación misionera que implica dominación y control. Y esta versión de religión en general se vincula con las clases políticas dominantes para ejercer poder, sino sobre el territorio, como dije, sobre los cuerpos más vulnerables, lo que experimentamos las mujeres. Mi impresión es que la poca laicidad que esté presente en las leyes de Latinoamérica también es un constructo medio importado desde el occidente y que Latinoamérica no ha podido desarrollar una laicidad de una manera propia porque las religiones no han aprendido en esta dinámica histórica de colonización y dominio de valorar la diversidad entre ellas y en la sociedad. Por eso se interpreta la libertad religiosa como mi libertad para tener el poder, para dominar, para ser importante e imprescindible, tener privilegios en la misma lógica. Sin embargo, como escribe muy bien Isabel Torrégano en un artículo que recomiendo que se llama ¿Qué deben esperar las mujeres de un Estado laico? Aunque la religión ha sido una fuerza de subordinación cuando se vincula con el poder dominante, la religión no necesita ser inherentemente dominadora. En otros cruces creemos que para poder contrarrestar la fuerza dominadora de una institución que se vincula con los poderes opresores del Estado, no ayuda a excluir a la religión misma del debate. Monstruos que uno no quiere ver o que no quieren ser vistos vuelven con más fuerza. Necesitamos hablar de lo que es religión o lo religioso y de la relación de un Estado con esta fuerza, de lo que significa Estado laico. Tenemos que hacer ese debate porque nuestros prejuicios y experiencias de dominación a veces no nos dejan ver que las fuerzas dominadoras cooptan palabras que son muy multiinterpretables. La espiritualidad y el impulso religioso son partes importantes y constitutivos de nuestro ser humano. No ha habido época en que la religión no ha sido importante en la humanidad. No hay fuerza que mueve más emociones y pasiones que las convicciones religiosas o éticas más profundas que tenemos. La idea de la secularización en Europa se ha mostrado falsa. La gente sí se ha retirado de instituciones eclesiales, pero vuelven a buscar nuevas formas de espiritualidad y religiosidad. El filósofo y jurista norteamericano Ronald Dworkin escribió un librito que leí por esta oportunidad y que recomiendo mucho, que se llama Religión sin Dios, lo muestro aquí, donde trata de definir esta fuerza tan grande en los seres humanos y busca una definición de lo que se trata proteger el derecho a la libertad religiosa. Y él muestra en esta búsqueda de definición que la religión no es necesariamente institucional y que tampoco va necesariamente en conjunto, como cree la gran mayoría de la gente, con la creencia en un ser trascendental o en Dios. Albert Einstein, siendo ateísta, cuenta él, se llamaba a sí mismo devotamente religioso frente al misterio del mundo. La libertad religiosa en Estados Unidos protege, por ejemplo, a la objeción de conciencia de personas pacifistas que no quieren ir a la guerra, bajo la misma ley de libertad religiosa que a personas que quieren educar a base del creacionismo. Desde esta reflexión filosófica, Dworkin llega a la conclusión que lo que quiere defender la libertad religiosa es no mucho más que la independencia, la autonomía ética de cada ser humano. Su derecho a decidir libremente sobre sus convicciones éticas más profundas, sus convicciones sobre lo que hace una buena vida, una vida digna, lo que da sentido a este caminar en conjunto en esa tierra. En esta definición, la libertad religiosa no es una libertad que da privilegio a las instituciones religiosas, ni es para escapar de impuestos, ni puede estar por sobre otros derechos humanos. En esta definición, la convicción ética de una mujer que decide abortar es tan válida de protección bajo el concepto de libertad religiosa que las posiciones de personas que por doctrinas religiosas formales están en contra de esta decisión.
y el Estado debe proteger a las convicciones de ambos, aun cuando eso presenta dilemas complejos, como describe Dworkin en el mismo libro. Necesitamos entonces volver a hablar de religión para ver que la palabra misma y el concepto, el fenómeno, es muy multiinterpretable y que nuestras propias espiritualidades y convicciones son parte de una paleta de posibilidades de relacionarnos con lo que Einstein llama la sabiduría más elevada y la belleza más refulgente de este misterio de vida de que somos parte y de que conocemos tan poco. Vemos que la estrategia de la exclusión de la religión del debate público no ha funcionado, nos ha jugado en contra. Todo lo que no es parte de la reflexión, lo que no es parte del debate crítico, está en manos de los dominadores. Además, lo religioso o la espiritualidad en toda su ambigüedad seguirá siendo esencial para muchos seres humanos, si no todos. En Honduras, alguien me dijo hace un tiempo, en este mismo Honduras, donde fuerzas de extrema conservadoras ahora prohibieron el aborto, alguien dijo, no soy parte de una iglesia, no sé si creo en Dios, pero sí soy creyente. Acá somos todos creyentes. Si en Honduras pierdes la fe, ya no tienes nada. Por eso hemos propuesto en otros cruces abrir el debate entre organizaciones, con la Red de Salud de las Mujeres, con otros movimientos feministas, con movimientos ambientales, para hacer otros cruces entre temas que normalmente no se hablan en conjunto, como que son la religión y nuestras causas por un mundo mejor. Y así nos hemos reunido con movimientos LGTBI, políticos, para conversar justamente de cómo defendernos de las instituciones religiosas dominadoras y qué tipo de religión o espiritualidad pueda impulsar en los movimientos de los derechos humanos. Levantamos y visibilizamos contranarrativas que ya existen, porque las comunidades religiosas son muy plurales también adentro. Podemos ver las comunidades religiosas, según Turégano, que ya mencioné, como comunidades de conversación. Y creemos que es importante ser parte de esta conversación. Creemos que un Estado laico no necesita rechazar el impulso religioso humano en sí, sino que debería integrarlo en la discusión política desde la diversidad. Y como movimientos por los derechos humanos somos parte de esta diversidad, independiente de si llamamos nuestras convicciones más profundas religiosas o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariadne, por esta intervención tan maravillosa. Gracias por el tiempo, 14 minutos exactamente. Vamos a darle la bienvenida a muchísimas personas que están en nuestro Face Live, personas desde Bolivia, desde Chile, Argentina, Colombia, que nos acompañan y de otras organizaciones. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de compartir experiencias, entre otras, la Fundación Otras Cruces y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Voy a presentarles entonces a nuestra segunda panelista. Ella se llama Claudia Gómez, colombiana. Claudia Gómez es feminista, trabajadora social de profesión, con maestría en género y políticas públicas. Actualmente se desempeña como coordinadora regional de género para América Latina en Diaconía Suecia y es la moderadora de la COP de género de Alianza en América Latina. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá y el micrófono es tuyo. Tienes 15 minutos desde ahora. Muchas gracias, Clarena, y yo agradezco la invitación a este espacio. Siempre celebro estos espacios de diálogo y de apertura a estos temas porque me parece que son poderosos para poder transformar la realidad de nuestros países y especialmente para las mujeres. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre lo que fue una experiencia que consideramos exitosa el año pasado, que se llamó el ciclo de conversatorios Laicidad, Libertad Religiosa y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, al cual se han referido ya Sandra y Clarena. Entonces, y esto era, digamos que fue un primer paso del camino hacia una gran cumbre sobre Estado laico. Este fue un conjunto de organizaciones feministas de derechos humanos basadas en la fe y académicas,
preocupados por el auge de los fundamentalismos en la región y especialmente su influencia en el retroceso y el bloqueo de las agendas y los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Como ya lo dijo Ariadne, no es posible generalizar, hacer generalizaciones sobre todas las iglesias, los grupos y las personas creyentes. Sabemos que la religión es importante, que la iglesia ha tenido un rol social en muchos momentos históricos en la vida de nuestros pueblos. También que la laicización de los estados en la región no ha sido muy clara, como lo manifestó Ariadne. No, cuando se divide, cuando los estados entre el siglo XIX y siglo XX empiezan a considerarse estados laicos, se dividen, se supone, de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta separación no fue muy clara. La Iglesia Católica continuó de todas maneras influyendo dentro de los estados. Entonces, ahora está siendo mucho más visibles los grupos neopentecostales. Digamos que ellos han hecho una estrategia que les ha funcionado bastante bien. Ellos son ahora aliados de los diferentes partidos políticos, especialmente de partidos de derecha, pero también de izquierda, progresistas. Y ellos han hecho como una jugada maestra, porque su estrategia fue como enamorar y encantar a las bases. Le brindan a las personas en los pueblos, en los barrios, un paquete completo de salvación, sanidad, restauración familiar y prosperidad, que al final se traducen en votos. Por lo tanto, muchos de ellos están en los gobiernos elegidos democráticamente y están desarrollando sus propias agendas basadas en sus creencias religiosas. Y además están apoyando otras agendas, en muchos casos neoliberales, pero en todos los casos de retroceso de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Sin embargo, es trascendente señalar que algunos de ellos y ellas mantienen posiciones muy conservadoras respecto a la sociedad ideal. Muchos de estos grupos procuran tener un rol activo en la construcción del espacio público mediante la progresiva inserción en las esferas del poder, con el objetivo de impulsar sus agendas e influir en la toma de decisiones que conciernen al diseño de políticas públicas. Hemos visto esto mucho, ahorita, por ejemplo, un caso que es muy preocupante es Honduras, de todo lo que está pasando allí, Guatemala, y en diferentes países de la región, en Brasil, donde hay muchos retrocesos frente a los derechos y mucha persecución también, y frente a otros grupos religiosos también. Estos grupos operan en todas las estructuras estatales, a través de todos los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y y cada vez sus acciones son más evidentes, son más fuertes en medios de comunicación, en redes sociales, discursos de odio, en diálogo internacional, en espacios internacionales como la CSW está absolutamente tomada por los grupos fundamentalistas antiderechos. Y aunque aquí no pretendemos afirmar que la religiosidad es un obstáculo para el libre desarrollo, para el bienestar de las personas, de hecho se trata de una dimensión crucial para comprender las dinámicas sociales. No obstante, interesa subrayar que las acciones emprendidas por los grupos religiosos, conservadores e integristas ponen en vilo el principio de la laicidad estatal y con ello el ejercicio de los derechos fundamentales, como la no discriminación, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el acceso a la salud o el acceso a una vida digna y libre de violencia. Las campañas y discursos de estos grupos usualmente están formulados a partir de un lenguaje secular y de derechos humanos también. Impactan directamente en el goce de los derechos, especialmente de las personas LGBT, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes, las niñas, y todo aquello que se salga del statu quo como de lo que del deber ser. Es bien sabido que en función de sus concepciones tradicionales sobre la vida, la familia, la sexualidad y la reproducción, estos grupos se movilizan sobre todo en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pero exactamente cuál debería ser el papel del Estado y de los grupos de la sociedad civil frente a este tipo de presiones. La afiliación de los estados a los fundamentalismos religiosos, políticos o económicos en medio de estructuras donde la impunidad y la corrupción controlan el liderazgo político y obstaculiza la toma de decisiones para responder de manera eficaz a la crisis sanitaria, económica y social que se agudizó con la pandemia del COVID-19 en el sur global especialmente y por tanto en América Latina y el Caribe.
estos diálogos sobre Estado laico sentimos que fue una necesidad urgente para promover las decisiones autónomas e informadas de los y las gobernantes, para atender la crisis del COVID-19, pero también para articular con diversos sectores y actores con capacidad y experiencia para responder a las necesidades de la población frente a esta emergencia inclusive y sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, nos juntamos la academia, los derechos y la fe, y nos sentamos a pensar que estábamos mirando todas y todos en estas organizaciones hacia el mismo lado. Y es un poco como un poco hacer resistencia a esta oleada fundamentalista. Y encontramos que una de las estrategias era justamente hablar y fortalecer el Estado laico, porque es allí, digamos que constitucionalmente, de donde nos podemos agarrar constitucionalmente en los diferentes estados de América Latina para poder revertir un poco esto y hacerle la exigencia a los gobiernos que realmente los estados son laicos. Y el Estado laico quiere decir que que su accionar no se fundamenta sobre los dogmas de alguna de las religiones, sino que se fundamenta sobre los derechos y sobre la Carta Constitucional, especialmente la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, es por esto que pues, un grupo de organizaciones, como ya lo había contado antes, organizaciones diversas, organizaciones que nunca nos habíamos mirado, que teníamos algún resquemor también, unas contra las otras, se podría decir, y son organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, la academia, pero también organizaciones ecuménicas y basadas en la fe, que estamos luchando también para pues el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Entre estas organizaciones estábamos la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM, de la Universidad de México, el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública, GEMRIP, la International Planned Parenthood, IPPF, Diaconía de Suecia y Acta Alianza. Entonces diseñamos esta propuesta de formación, debate y construcción de conocimiento en relación a la laicidad y tuvo su sesión inaugural el 15 de abril del año pasado, con una audiencia más o menos de 200 personas y un registro de más de 400. Y más o menos se mantuvo un poco ese nivel de asistencia en todos los diálogos. El ciclo de conversatorio tuvo como objetivo construir una línea argumentativa sobre el Estado laico que permitiera contrarrestar las posturas fundamentalistas contrarias al ejercicio, disfrute y garantía de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y con algunos objetivos específicos como conceptualizar sobre el Estado laico y otras temáticas relacionadas, porque definitivamente el concepto de Estado laico ha sido un poco, o está en este momento un poco confuso, no tenemos claramente un concepto de qué es realmente el Estado laico. Muchas personas piensan que cuando pedimos Estado laico es la eliminación de las religiones. No estamos pidiendo la eliminación de las religiones. Eso no es un Estado laico. El Estado laico es gobernar sobre la Constitución, no sobre dogmas religiosos, ni que ninguna religión se imponga dentro del Estado o dentro del gobierno. Intercambiar experiencias para identificar sus particularidades y las problemáticas compartidas sobre el Estado laico en cada país de la región. Ese fue otro objetivo específico. Y generar estrategias de actuación frente a los grupos religiosos integristas conservadores en la región latinoamericana y del Caribe. Algunos de los temas que tuvimos 13 diálogos. Uno fue sobre Estado laico e iglesias. Laicidad, otro fue sobre laicidad y libertad religiosa, derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, salud, educación, interculturalidad, litigio estratégico, investigación, libertad religiosa, LGBTI, comunicación, laicidad en el contexto actual de COVID-19. Entonces, como vemos, el Estado laico transversaliza, o sea, atraviesa muchos de los derechos humanos por los cuales estamos luchando. Por ejemplo, el medio ambiente. Como les decía yo antes, estos grupos fundamentalistas están apoyando agendas extractivistas por estar
porque están aliadas con partidos neoliberales. Entonces, eso está afectando el medio ambiente. Igualmente, los temas de salud, especialmente para las mujeres, especialmente la salud reproductiva. En educación ni se diga, están fuertemente opuestos por ejemplo, a la educación sexual en los colegios, por ejemplo, a manuales de inclusión, manuales inclusivos, a manuales que puedan enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños a respetar la diversidad, por ejemplo. Entonces, obviamente, frente a a los derechos de las personas LGBT, también están ejerciendo una presión en los gobiernos para eliminar para retroceder en los derechos o en muchas ocasiones para bloquear derechos. En comunicación, lo que les contaba antes, estos grupos tienen unas fuertes campañas de comunicación y como lo decía Sandra al comienzo, estos grupos tienen mucho dinero, tienen mucho respaldo. Por ejemplo, había un bus, creo que era amarillo, si no estoy mal, que andaba, que era como sí, como los Provida, y entonces estaba en España, estaba aquí en la región al mismo tiempo, es porque esta gente maneja muchos recursos económicos, eh, entonces hace que claramente todo esto en medios de comunicación se expanda y además que los medios de comunicación hoy en día, su labor no es informar, sino generar opinión. Entonces pasan cosas como que invitan a un programa de radio al fundamentalista religioso con un líder LGBT que hablan completamente distintos idiomas o con una mujer feminista. Entonces hablan completamente en idiomas distintos y pues claramente se arma una polémica impresionante y como que un poco el que más grite, ni siquiera el que más argumente, sino el que más grite es quien puede ganar en el debate, ¿no? Entonces eso claramente genera una opinión pública. Lamentablemente también dentro, pues la opinión pública es la sociedad civil, es la sociedad que escucha y que también un poco avala con su voto este tipo de grupos fundamentalistas. Y allí tenemos que, digamos, como organizaciones de derechos humanos, feministas, LGBT, tenemos que hacer un trabajo también a las bases, volver al barrio, como decíamos en algún momento, volver a las bases y mirar cómo podemos volver a incidir en las bases y en las comunidades de base de nuestros países para poder educar a la gente frente al Estado laico en la región. Bueno, muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias. También te agradezco que hayas cumplido con el tiempo. Qué juicio de mujeres. Invitamos a todas las personas, ya tenemos muchísimas personas en nuestro Face Live dejando mensajes desde Argentina, Honduras, Salvador, Colombia, Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a dejar sus preguntas o reflexiones respecto a nuestro panel ahí en los mensajes que estamos viéndolos para poder interactuar con nuestras panelistas. Vamos entonces con nuestra tercera y última panelista. Ella es Tamara Brasinskas, es una joven uruguaya. Ella es bachiller artística, es estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, es militante feminista y estudiantil. Además hace parte del área de jóvenes de MISU, que es la organización Mujer y Salud en Uruguay. Y además es integrante del grupo de jóvenes Gozarte por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tamara, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá y es tu micrófono. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Primero que nada agradecer el espacio y saludar a todas las compañeras que estuvieron hablando antes que mí. Tamara, discúlpame, acércate un poco más a tu micrófono porque no lo te escuchamos, sí. Y no es muy bueno. Ahí se escucha mejor. Okay. Mucho mejor, vas a tener que tener, ay no, y muy cerca, disculpan. Ok. Bueno. Primero que nada agradecerles por la invitación y saludar a todas las compañeras que hablaron. Saludar también a quienes se encuentran siguiendo desde las redes sociales desde toda la región y particularmente a los compañeros de Uruguay, que vi que hay varios que están presentes escuchando, así que un saludo vaya. Bueno, en realidad lo que se me ha convocado es para hablar un poco sobre la experiencia que tuve el año pasado como integrante de un curso que se hizo desde la red de salud de mujeres latinoamericanas y del Caribe con GEMRIP sobre laicidad y feminismo,
poder profundizar sobre los desafíos de lo que es un Estado laico, poder profundizar en el debate respecto a los estados laicos. Y bueno, quería, en ese sentido compartirles la experiencia. Yo lo hice como joven feminista, pero también habían diferentes jóvenes de la región, como también otras compañeras, como un espacio también intergeneracional, en el que pudimos profundizar un poco más sobre realmente cuáles son los desafíos de la defensa de un Estado laico, sobre todo en línea con lo que planteaba Sandra al comienzo, con lo que es y lo que ha sido en estos años el avance de grupos antiderecho, no solamente a nivel social, en movilizaciones o con también obtención de cada vez más recursos económicos y recursos humanos, sino también lo que ha sido el avance estatal, ¿no? En espacios de gobierno, en espacios lo que vendría a ser lo ejecutivo, en lo que vendría a ser lo parlamentario, también en lo judicial. Y bueno, en ese sentido, comentarles un poco lo que han sido los aprendizajes. Pudimos profundizar en lo que hablaba un poco Ariane, de laicidad, de qué es laicidad, qué es Estado laico, que ha sido, la verdad, para nosotras una profundización importante, porque, bueno, también es como poder pasar de este discurso sostenido de la iglesia que ilumina, la mejor iglesia que ilumina es la que arde, que, bueno, eso vimos que tenemos en la historia, que eso no ha funcionado mucho en el sentido de que, bueno, las experiencias han generado mayores alianzas entre lo que vendría a ser el fascismo, la ultraderecha con la Iglesia Católica. Entonces vemos que, bueno, quizás por ahí la estrategia haya que cuestionarla, haya que profundizar más. Entonces, en ese sentido es lo que hemos estado haciendo. Y también conocer lo que es la diversidad del movimiento feminista, que es algo que particularmente yo no conocía, que son las compañeras, las teólogas feministas, que bueno, que han hecho tremendos aportes, y bueno, no, ese es el tema, no tan diverso que no nos conocemos entre nosotras mismas y nuestra toda diversidad. Y es un poco lo que hablaba Ariane, bueno, como teóloga feminista ella también. Y bueno, lo que hemos también profundizado en el curso, que es como son instancias que son fundamentales también para el movimiento feminista, particularmente esas instancias de formación, debate y profundización, que es lo que, bueno, es una característica del feminismo, ¿no? Tantos años estuvimos en la interna también viendo por dónde ir, por qué discursos no, qué herramientas eran las mejores para utilizar, por dónde utilizar esas herramientas, poder profundizar también en qué discursos tenemos, en qué discursos abandonamos, en qué discursos tratamos de ya no propagar más. Y bueno, ahora lo que estamos también es todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad del movimiento, que es en realidad donde más se está profundizando desde el movimiento feminista, y lo ha hecho con una honestidad política y ética que hoy hace que el movimiento sea global, en el sentido de que en todos lados estamos, en todos lados nos movemos, nos movilizamos, sean las condiciones que sean, buscamos las maneras, y, y bueno, lo que también hemos podido hacer es profundizar en el sentido de cuáles son los desafíos actuales frente a un cambio de paradigma de cómo se empieza a mover el mundo. Bueno, este mismo foro tiene como dentro de este foro por la cual es esta actividad paralela feminista, el Foro Social Mundial tiene dentro de sus cartas de principios poder articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo, al dominio del mundo por el capital o cualquier forma de imperialismo. Y ese es el desafío que nos encontramos hoy en día, ¿no? Un avance, en realidad, de lo que han sido no solo las fuerzas antigénero, que quiero profundizar un poco después en eso, sino cómo poder profundizar en estas acciones eficaces en todo lo que es la unidad de los movimientos diversos como son, y sobre todo bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos. Que eso incluye, aunque a veces no se integra el discurso dentro de, más que nada, quienes espera, que son los movimientos de izquierda, movimientos progresistas también,
o líderes progresistas, es que integra los derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo en América Latina y el Caribe, que lo que tenemos conquistado es, a partir de la primera conferencia regional sobre población y desarrollo organizada por la CEPAL, lo que es el Consenso de Montevideo, que hoy en día es el documento más de avanzada del mundo, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos, y da un montón de herramientas para poder implementarlos en los distintos países. Entonces, en ese sentido, comprendemos que frente a este contexto y a los nuevos desafíos que implica la realidad humana en todos los continentes, pero particularmente lo que ha estado sucediendo en América Latina y el Caribe, con lo que mencionaban las compañeras respecto a los avances o no avances que tienen que ver con la reacción conservadora respecto a lo que es el aborto legal, el aborto seguro, también la defensa del, el acceso a la anticoncepción, o también lo que tiene que ver con la libertad sexual, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir si queremos tener hijos o no, cuántos, cuándo y de qué manera y con quiénes también tener relaciones sexuales, o con quienes decidir no, quiénes nos atraen y cómo vamos nosotros también y nosotres a decidir compartir nuestra vida, elegir nuestros caminos y construir en ese sentido. Entendemos que quizás el contexto actual dificulte las condiciones para poder generar esas instancias, pero no nos rendimos. Y en ese sentido quería profundizar un poco sobre lo que es todo el movimiento que combate la ideología de género, que, como bien han mencionado, bueno, algunos le dicen fundamentalistas, otras les decimos antiderechos o antigénero, que también es lo que han llevado a la campaña ideología de género, que bueno, es un concepto justamente acuñado por la Iglesia Católica a mediados de los 90, de 1990, que bueno, lo que hace es también como transgiversar un poco lo que es la discusión e instala una campaña que se instala fuertemente en América Latina, con todo lo que tiene que ver también con, bueno, con Mis hijos no te metas, que también está en Ecuador y en Perú, que bueno, que se origina ahí, pero que se ha pasado a todo el mundo, particularmente a toda América Latina. También lo que son las campañas de transgiversación, o lo que tiene que ver con, bueno, hombre tiene pene, mujer tiene vulva, y así se sostiene la campaña en contra de los movimientos de la diversidad sexual, que en realidad ni nosotras hemos podido incorporarlo, pero ellos sí, que es todo el movimiento LGBTIQ+, que ellos lo dicen más que nosotras, es algo a profundizar también. Y bueno, lo que ha sido todo el auge de que se empieza a dar un auge fascista en todo el mundo, que nos pone en un lugar riesgoso, ¿sí? que nos, bueno, algunos lugares da miedo, algunos lugares da incertidumbre, pero ya sea la fe, como hablaba Ariane, ya sea la esperanza o el optimismo, o lo que nos mueve a muchas, que es la convicción, bueno, eso es lo que nos está uniendo. El curso que tuvimos, bueno, nos pasó que la mayoría éramos ateas o éramos agnósticas, particularmente yo soy materialista, entonces en ese sentido nos vimos profundamente interpeladas, ¿no? Por también un rechazo de alguna forma, o una crítica o una interpelación a lo religioso, que no éramos muy cercanas, pero comprendemos que bueno, hay muchas personas que se mueven, que viven de esas realidades, que viven desde esa forma de sentir, esa forma de ver el mundo, y que aparte se acercan al feminismo, que se dicen feministas dentro de las estructuras religiosas, que bueno, también son confusas, ¿no? Porque dan señales, por ejemplo, ahora el Vaticano este año le permitió a las mujeres, o sea, le autoriza a las mujeres dar la comunión, como también leer textos en misa. Que uno diría, bueno, es un gran avance, se empiezan a dar pasos en el sentido de lo que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo nos encontramos con una contradicción enorme, en principio porque desde ahí sale el concepto de ideología de género,
pero también porque mismo el Vaticano, 2 años antes, da discursos en el que, por ejemplo, dice, todo feminismo acaba siendo un machismo con falda. En todo lo que eran las jornadas de las cumbres para hablar de la pederastía. Como pudiendo profundizar en el debate en el sentido de que, bueno, sí, dar lugar a las mujeres en realidad no resolvería el tema de los abusos. Pero hay un combate específico contra el feminismo, como también, por ejemplo, años anteriores, en el 2015, dicen que la ideología de género es una colonización ideológica. Entonces ahí vemos cómo lo que hablaban las compañeras. En realidad lo que ha hecho la Iglesia Católica ha sido colonizar, particularmente América Latina, con todo lo que hablaban, ¿no? Como la instalación de sistemas más profundos de patriarcado, la instalación y imposición de sistemas como el sistema capitalista y todo lo que ha generado el colonialismo en nuestra región. Pero también lo que hacen es decir que bueno, la colonización nosotros la hacemos a través de los niños y nos comparan en esa forma de adoctrinamiento con las juventudes hitlerianas. Nos encontramos frente a desafíos porque lo que tiene la estructura del Vaticano, que lo que entendemos que no representa la diversidad de la religión, pero sí tiene la hegemonía de la religión, porque es una institución hegemónica, la del Vaticano, una realidad de los digamos, estructuras políticas con más fortaleza, con más amplitud a donde llega, a los recursos que tiene y cómo se amplifica la voz y cómo llega a todo el mundo directamente en diferentes idiomas desde hace décadas. Cómo empiezan a realizar su campaña que difunde en contra de la ideología de género, que básicamente es en contra del movimiento feminista, en contra del movimiento de la diversidad sexual y en contra de todo movimiento que en realidad lucha por la justicia social. Nos encontramos frente a un momento en el que se están usando las mismas tácticas que se usaron en la Guerra Fría, por ejemplo, contra los partidos comunistas. Entonces, realmente los desafíos que nos damos ahora, que nos encontramos, son arduos, y sí implica que nosotras y nosotres, entre los distintos movimientos que defendemos la justicia social y que defendemos y reconocemos los derechos humanos, inclusive los derechos sexuales y reproductivos, nos aliemos y fortalezcamos alianzas que en realidad ya están construidas, como mencionaban las compañeras, ya están esas alianzas. Lo que hay que, particularmente desde las generaciones más jóvenes, es conocerlas, no atacarlas, no reaccionar tan combativamente innecesario, digamos, ante las diferencias que tenemos y que son, bueno, sí, circunstanciales y que se van a sostener, porque hay diferencias que sí, que tenemos incluso dentro de nuestros mismos espacios, dentro de mismas organizaciones, pero que tenemos que saber priorizar lo que es sostener esta articulación y poder generar cada vez más acciones conjuntas, sobre todo desde la región, porque eso, por lo que estábamos mencionando, desde todas las intervenciones, realmente el contexto que nos encontramos preferiríamos que fuese distinto. Sobre todo las nuevas generaciones que salimos a la calle, las compañeras feministas que salimos a la calle ya deseando el fin del patriarcado, que bueno, quizás no esté tan cerca como decíamos, pero llegará. Y en eso estamos construyendo las condiciones y construyendo el camino que en este momento, bueno, cito una compañera de Gozarte, es más un momento de resistencia que hay que saber cómo poner el cuerpo ante la resistencia y ponerlo de vuelta como nos mueva, como el impulso que tengamos cada quien, pero ponerlo en conjunto. Particularmente será desde la fe, desde la esperanza, desde el optimismo, desde la convicción, pero que entendemos que estamos en este momento en la misma vereda, frente a una vereda que bueno, particularmente con la feminista se ha propuesto erradicarnos. Y bueno, nada, somos muchas, somos muchos también, somos muches, y el movimiento feminista hoy tiene en realidad una de las movilizaciones sociales más amplias en el mundo, más masivas, porque en realidad se ha entendido que el feminismo no solo es para todo el mundo, sino que aparte es para el pueblo.
Y en ese sentido, bueno, estaremos fortaleciendo estas alianzas que ya están construidas, que hay que sostener, que hay que luchar para que obviamente cada vez se generen más estrategias conjuntas y bueno, en la defensa en esos espacios, como por ejemplo es el Foro Social Mundial, o por ejemplo lo que son las cumbres, todo lo que tiene que ver ahora con Beijing, de la defensa de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Gracias. A ti, Tamara, muchísimas gracias. Bueno, estamos invitando a todas las personas que están en nuestro Face Live para que hagan preguntas o algunas reflexiones sobre eso. Hay gente, muchísima más gente que nos acompaña desde México y desde muchísimos otros países de la América Latina y el Caribe. Bueno, yo quisiera, a partir de las reflexiones que nos han dado, le agradecería a nuestros panelistas y prenden sus cámaras para que generemos un momento de diálogo mientras otras personas se animan a las preguntas o a las reflexiones, escuchándolas cada una y viendo en general desde todos sus puntos de vista y contribuyeron desde sus enfoques y desde su experiencia a este contexto que vivimos las mujeres, las personas LGBTI en el retroceso de derecho, gracias a toda esta arremetida fundamentalista antiderechos. Quisiera hacer una pregunta para cada una de ustedes. Esta experiencia particular entre todas las redes de Latinoamérica que Sandra y Claudia nombraron, las alianzas que entre otros cruces la red de salud realiza, ¿cómo han contribuido o cómo contribuyen precisamente a contrarrestar esa arremetida? Quisiera que cada una lo dijera desde esa experiencia que nos han comentado y vayamos como alineando algunas estrategias que hemos construido con esta alianza y otras que tal vez ustedes desde sus organizaciones estén implementando. Así que empecemos por Claudia. Bueno, yo creo que esta articulación, primero que todo, es poderosa en el sentido de la diversidad de las organizaciones que la componen. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes también. Y es el acercamiento de organizaciones ecuménicas y basadas en la fe con el movimiento de derechos humanos y feminista y académico, ¿sí? Creo que eso da un mensaje que no todas las personas o los creyentes o las iglesias están en contra de los derechos, sino que están a favor, están luchando también por los derechos de las mujeres, que están luchando también por el derecho a decidir y, por ejemplo, está Católicas por el derecho a decidir en esta alianza, que es muy importante. Diaconía, nosotros somos una organización ecuménica, somos una organización basada en la fe, somos una organización sueca y somos basados en la fe porque las dueñas de Diaconía son iglesias libres en Suecia, ¿sí? Entonces, creo que esto es un mensaje también para la gente, para la opinión pública, sobre que definitivamente no necesariamente porque tú tengas una religión o una creencia religiosa tienes que estar en contra de los derechos. Otro aporte que yo creo que ha sido significativo es el concepto de Estado laico. Creo que en esos diálogos que tuvimos y también en los diálogos que Tamara estaba contándonos en esa experiencia, también se habló y se aclaró qué es realmente el Estado laico y cuál es la función del Estado laico y o sea, qué deben esperar las mujeres del Estado laico, ¿no? Entonces, y las personas LGBT también. Entonces yo creo que estos diálogos y todas estas articulaciones y estrategias que estamos haciendo en diferentes formas, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una alianza que es la Alianza ACT. La Alianza ACT tiene una COP de género, una comunidad de prácticas de género en América Latina. Y desde esta comunidad de prácticas hemos estado en esta alianza, pero también estamos haciendo otras cosas, como fortaleciendo al interior de las iglesias y al interior de las iglesias progresistas, que de todas maneras por desconocimiento y por miedo muchas veces no hablan y no levantan su voz a favor a favor de los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Sabemos que son temas álgidos dentro de las iglesias, pero sí creemos que es poderoso poder entrar desde ahí. Entonces estamos contribuyendo al fortalecimiento del Estado laico a través de estas acciones. Gracias, Clarena. Gracias, Claudia. Ariadne. Sí, yo creo
yo creo en el diálogo y creo que es muy importante conocer a personas que están dispuestas a conversar, y que es en este tiempo de polarización es absolutamente imprescindible que busquen el diálogo también con gente que de verdad cree otras cosas que nosotros y nosotras, porque si no dialogamos, la polarización y la violencia está generando muchísimo daño, y por supuesto no se puede conversar con gente que ya ha hecho la barricada y el muro y no quieren nada y solo pueden amenazar de infierno y todo. Entonces, pero sí es para nosotras, teólogas feministas, organizaciones progresistas de la fe, nos hemos sentido siempre un poco al margen, porque lo que se visibiliza en los medios y sobre todo desde estados más de derecha son las voces fundamentalistas. Entonces, para nosotras es crucial poder aliarnos con otros movimientos que tal vez tienen por su amplitud más visibilidad para poder apoyarles y también tener no esta posición tan marginalizado dentro de lo que se ve como es la religión, ¿no? Lo que justamente estaba yo cuestionando un poco. Y se ve cosas interesantes, quiero dar dos ejemplos. En Colombia, o en Argentina, ahora con el proceso para el aborto libre, había en el Senado algunas senadoras que antes no estaban en contra de esta ley, que una senadora católica, de hecho, que probablemente con los argumentos que tenía desde las católicas por el derecho a decidir, que han hecho un tremendo trabajo en Argentina, y otros argumentos que han tenido desde el mundo religioso, ha podido hacer un poderoso argumento a favor de esa ley, aunque ella dice: yo soy profundamente católica y no estoy a favor yo personalmente del aborto, pero yo me doy cuenta ahora que no soy quien imponer a otras personas. Y eso es el núcleo de Estado laico, significa eso, de que yo no digo a otro que su humanidad es menos, que no tiene el derecho a tener sus propias convicciones éticas, que hasta estas propias convicciones éticas, ¿quién dice que no son de Dios? ¿Qué sabemos de Dios? ¿No? ¿Quién sabe cómo funciona? Entonces, nosotras como teólogas dicen, estas mismas reflexiones que hacen mujeres frente a su propio cuerpo, ¿quién dice que no son movidos por una fuerza espiritual mayor? Entonces, siempre, entonces esos argumentos teológicos de alguna forma ayudan a fortalecer el debate en el movimiento feminista, y las feministas, las teólogas feministas se fortalecen con la alianza con eso otro ejemplo es que en Colombia ahora tienen la causa más justa también para el aborto más libre, toda una causa judicial, donde también pidieron a otros cruces hacer el argumento desde las organizaciones religiosas que no están en contra de la despenalización, y nuestro argumento es deshegemonizar de estas otras voces. Lo que hace es romper la hegemonía, la dominación de una fuerza que se presente como la única voz. Lo hemos hecho ahí en Colombia, lo hemos hecho en la OEA con una coalición de religiones, donde también las voces antiderechos son muy fuertes, pero no son las únicas, y no son las únicas que hablan a partir de las religiones y de las espiritualidades, y por eso creo que necesitamos desde los movimientos feministas fortalecer nuestro propio discurso espiritual. Decir que aunque no nos gusta la religión, que lo que son nuestras convicciones más profundas y éticas, aunque son materialistas y todo, tienen una fuerza ética que tiene que ver con espiritualidad, en el sentido de nuestra gran pasión por el sentido del ser humano, de la vida humana y por la vida en el planeta en conjunto. Y si nos apoderamos de eso, estas voces fundamentalistas ya no son las que dicen que ellas son los únicos que valen en ese debate. Ariadne, muchísimas gracias. Voy a entregarle la palabra a Tamara, y ya tenemos una pregunta del público posterior a la intervención de Tamara. Dale. Sí, no, nosotros lo que hemos aprendido en realidad es eso, a poder reconocernos en nuestra diversidad, que entendemos que es algo que trasciende, ¿no? Micrófono saltarín, se llama eso.
Está bien. No, lo que decía, lo que iba, era a esta discusión que trasciende la diversidad de religiosa, sino que a la diversidad humana, ¿no? Las diferencias humanas que tenemos, poder incorporarlas cada vez más, esa diversidad dentro del movimiento, incorporarlas, no, reconocerlas, porque son parte, y bueno, incorporarlas también a lo que son nuestras demandas. Nosotras, particularmente en Uruguay, desde el año pasado, pero desde antes también, pero el año pasado hicimos una movilización que se llama Uruguay no será como el cuento de la criada, que nos vestimos como lo que es esa novela de Margaret Atwood, de rojo con las cofias blancas, y nos movilizamos bajo la consigna cuerpos libres, estados laicos, democracias plenas, que es incorporar también dentro de nuestras demandas, las demandas que son de otras compañeras, porque son nuestras, porque es parte del movimiento. Eso también aporta a poder amplificar lo que son las luchas, las distintas luchas, y reconocernos en nuestra diversidad, que a mí es una de las cosas que me parece fundamental, que somos distintas, que somos diferentes, que somos diversas, pero que nos encontramos unidas a través de una convicción, un objetivo común que puede ser, bueno, la finalización del patriarcado, poder terminar con todo lo que son las estructuras capitalistas, también con todas las formas de imposición sobre nuestros cuerpos, que en eso sí nos aliamos, y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Muy bien, Tamara, muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta, voy a dejarla libre a quien quiera responderla. Dice alguien, ¿qué opinan de la apostasía y su equivalencia en otras religiones como acto de resistencia política frente a la colonización cultural de las religiones y para incidir en un Estado laico, especialmente para las mujeres? Gracias y saludos desde Chile. ¿Quién quisiera responder? Nos está preguntando sobre qué opinan ustedes sobre la apostasía y la equivalencia que tiene esta como un acto de reivindicación política. Ya, yo puedo, si quieren. Sí, yo creo que es un acto de coraje y muy válido. Yo sé de una acción en España que es más válido cuando es en colectivo, de un colectivo de mujeres que han hecho como una campaña de apostasía en la Iglesia Católica en España. Y creo que entonces cuando es un acto individual no tiene mucha incidencia, entonces por eso vale la pena hacerlo en colectivo y decir por qué se hace, ¿no? Tamara hizo un ejemplo muy claro de que la jerarquía de la Iglesia Católica ya no se aguanta, su manera de seguir atrasado y seguir en ese discurso de ideología de género y la propaganda que hacen y la manera, entonces que es absolutamente también en contraste con algunos otros signos que sí están dando, entonces, pero bueno, yo el otro día escuché a un sacerdote católico que dijo, estamos en una crisis tan profunda, la misma Iglesia Católica, que no queda otro que reinventarnos. Entonces, eso a veces tampoco vemos que en la misma Iglesia Católica, con todos los abusos que han tenido y todo, hay apostasía, en el sentido de la gente ya no va, hay un gran rechazo. Entonces, otra estrategia que la apostasía, que entonces estaría muy a favor si se hace en colectivo y en público, sería quedarse dentro, que hacen algunas mujeres, y hacer la lucha dentro por los cambios, porque si uno se va de una institución, no tienes más poder de decir cómo tiene que cambiar la cosa dentro. Entonces creo que ambas luchas son necesarias. Claudia o Tamara, ¿quisieran completar algo más? Sí, yo quisiera decir algo, bueno, yo soy apóstata de la iglesia pentecostal, pero lo que dice Ariadne es cierto, o sea, individualmente, pues uno que no tiene mayor incidencia, por muy líder que haya sido, porque yo fui líder en la iglesia, fui esposa de un pastor, y pues, digamos que en algunos espacios tuve la posibilidad de hablar con algunas de las esposas de los pastores, porque algunas me llamaron para preguntarme por qué estaba yéndome a la iglesia, y pues yo más o menos pude hablar con ellas un poco. Sin embargo, sí creo que la apostasía, cuando es en grupo, cuando es colectiva, tiene mucho más, y con un objetivo claro, político, tiene mucho más valor y más incidencia.
pero también quería decir lo que dijo Ariadne al final y es las mujeres, la admiración que me generan las mujeres que se quedan en la iglesia a pesar de las diferencias, a pesar de que ellas no están de acuerdo y a pesar de que las disciplinan, porque las disciplinan, las sientan, no pueden hablar en la iglesia. Justo en diciembre me invitaron a un conversatorio con algunas mujeres que siguen en la iglesia y que dicen y que hablan y bueno, digamos que han ido logrando algunas transformaciones dentro de sus iglesias. Sin embargo, me parece muy valiente de su parte. No digo que ser apóstata no sea valiente, pero es que quedarse allí recibiendo todos los ataques y toda la disciplina y todo lo que disciplina es como un castigo que te ponen por decir cosas que no se deben. Entonces, digamos que también son de mucha admiración, ¿no? Porque están resistiendo desde adentro para un cambio en la iglesia. Ujú. Bueno, para que vayamos cerrando, quisiera hacerles una última pregunta de reflexión. Perdón, tengo aquí como un aviso del sonido, pero me están escuchando, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, les decía que para ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy, todas coincidieron en sus presentaciones en la necesidad de volver a las bases, volver a la formación, volver a la transformación de las subjetividades y de las ideologías y todo esto que la colonización y todo este sistema neoliberal capitalista nos ha insertado en las cabecitas y especialmente en las mujeres de las comunidades. Yo quisiera preguntarles entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que debemos hacer los movimientos? El movimiento feminista, el movimiento de jóvenes, de derechos sexuales y reproductivos, las iglesias progresistas, la academia, para lograr transformar allá eso que ustedes dicen que debemos volver. Y yo ahí, como la que modera el panel puede hacer cosas, me voy a atrever a invitar a Sandra también a que responda a esta pregunta como movimiento por la salud también, como cómo volvemos a eso, cuáles son esas estrategias y también la importancia de hacerlo para transformando mentes, transformamos realidades, ¿no? Y cómo lo podemos hacer. Entonces, bueno, no sé, empezamos por Tamara. Sí, lo que nosotros entendemos es, bueno, entiendo que es un gran desafío de todo movimiento poder ampliar su base social. Y pero como un desafío a no perder, ¿no? Como que no solamente de poder llegar a una conquista, como por ejemplo lo que tiene que ver con la apostasía que mencionaban recién las compañeras, poder hacer algún plan estratégico específico, tener una táctica para llevar adelante un objetivo, para poder sostener una base social cada vez sea más amplia, más diversa, y con los desafíos que están en todos lados, de si nos quedamos o no dentro de las instituciones religiosas, si nos quedamos o no dentro de los partidos políticos, si nos quedamos o no en los espacios de gobierno. Hay un montón de desafíos que en lo que se ve metido el movimiento feminista hoy en día. Y bueno, y más o menos lo vamos surtiendo ahí con nuestra diversidad y nuestra masificación. Podemos también entender que podemos estar en todos lados. Y eso es convengamos, un privilegio del movimiento en este momento, su masificación y su coordinación para sostenerse. Bueno, que entiendo que lo que hay que tratar de fortalecer es eso y no perder de vista que lo que hay que ampliar más que nada dentro de lo que es la formación, dentro de lo que es también el impulso de nuevos liderazgos, para también lo que tiene que ver con el intercambio intergeneracional, o sea, que no se acabe la lucha con las generaciones que nos anteceden, sino poder generar más y nuevas generaciones que lo que van a hacer es evolucionar en la crítica, evolucionar en las propuestas y profundizar cada vez más para poder transformar la realidad, que es lo que buscamos. Poder también sostener una amplitud social, bueno, que eso a veces como que se nos queda en el tintero, se nos queda en los debe, pero bueno, nada, eso lo iremos fortaleciendo, sobre todo dentro de los distintos movimientos y fortaleciendo a los movimientos, por ejemplo, las compañeras teólogas feministas. Que bueno, que nosotros estuvimos en el curso viendo cuántas hay en América Latina y lo que nos encontramos es que
son potentes, pero lo que nos falta son más. Entonces también es poder difundir que existen y que en realidad lo que tenemos que hacer es acompañar y defender a las compañeras que están poniendo el cuerpo, que deciden ponerlo dentro de la institución, como tantas otras en otras instituciones, y poder fortalecer todo lo que tiene que ver la base argumentativa. Muchísimas gracias. ¿Quién se anima? Sandra, Ariadne, Claudia. Gracias, Clarena. Pues bueno, me voy a arriesgar. En realidad, para nosotras, desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, hemos considerado como un gran desafío el poder volver o poder recuperar la mirada integral sobre las personas, en especial sobre la vida. Creemos que hay que recuperar esa mirada en la que las mujeres ya no somos consideradas por pedacitos del cuerpo, por pedacitos de las actividades que hacemos o por pedacitos de nuestros intereses, y volver a vernos como sujetas de derechos en la que la vida, la salud, la autonomía para decidir sobre su sexualidad, sobre su reproducción, la participación ciudadana, pero la participación significativa en la toma de decisiones, una vida libre de violencia, etcétera, todas hacen parte de un conjunto de necesidades que tienen las mujeres para realizar su vida con el mayor nivel de bienestar. Y eso lo que significa en realidad es oponernos a esa visión fragmentada a la que hemos llegado, en la que estamos divididas por temáticas, por sectores, por poblaciones, por edades, etcétera, y que nos ha llevado a vernos y a defender nuestros derechos en compartimientos estancos. Eso ha atentado directamente contra el avance del reconocimiento de nuestros derechos. Y en contraposición creemos que hay que empezar a vernos obviamente con mayor integralidad, con enfoques de interseccionalidad, de intersectorialidad, pero sobre todo el trabajo conjunto desde las organizaciones sociales de todos los niveles, las organizaciones de base, las organizaciones de primer nivel, de segundo, las organizaciones regionales, que contribuyamos a la construcción de una agenda común, de una agenda, como les decía, que nos mire con mayor integralidad, que nos mire desde un enfoque de integralidad. Nosotros es un esfuerzo grande que estamos haciendo, la Red de Salud con sus cerca de 1000 afiliadas, hemos tratado de generar metodologías de intervención multinivel, mecanismos de comunicación que nos permita establecer esos diálogos entre sectores, entre países, entre subregiones, entre edades, los diálogos los intergeneracionales, los diálogos interculturales, que nos permita reconstruir esas miradas nuestras desde esos distintos enfoques y desde los distintos momentos que vivimos. Precisamente en esta alianza de las que le hemos venido hablando durante todo este conversatorio, hemos diseñado algunas metodologías tratando de volver a esa mirada integral, que son de las 13 sesiones que tuvimos sobre Estado laico y los temas relevantes de la vida de las personas. Están en este momento estamos próximas a lanzar un conjunto de productos, audios, cuadernillos pedagógicos, cuadernos académicos, como un mecanismo, como una forma de contribuir a que podamos desde nuestros distintos niveles entrar a ese diálogo y entrar a esa conversación que nos permita desde la región construir esa mirada común de lo que son los derechos humanos de las personas y en particular de las mujeres. Muchas gracias, Sandra. Quiero leer algunos comentarios que están en el Face Live. Anabela Laguna nos dice: sin la colonización de la salud no hubiera avance de las ciencias médicas y la medicina complementaria. Por favor, no desnaturalicen los procesos de salud o enfermedad, que en nuestros países siempre se ha optado por la medicina paralela, y entender que un feminismo radical extremista no ayuda a nada a la cosmovisión de la salud y la enfermedad en nuestros países. Bienvenidas todas las opiniones en este foro. John Torres nos dice: la clarificación de valores es clave para generar un espacio de encuentro de las intersubjetividades, así podremos explicar y hacernos entender
que este es un propósito por la libertad de las conciencias y los cuerpos. Gracias, Camila, dice tremendo y necesario espacio, y muchísimas, casi 50 personas que agradecen este espacio y siguen conectadas con nosotras. Bueno, para finalizar entonces, no sé, Claudia o Ariadne, ¿quisieran decir algo sobre la pregunta en relación a las bases sociales? ¿Y volver a eso? Sí, yo creo que es algo, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Tamara y Sandra, pero además quiero añadir que creo que algo poderoso es lo que hablábamos ahora de fortalecer a las iglesias progresistas y a los liderazgos progresistas, de los liderazgos religiosos progresistas. Y las teólogas feministas han tenido y tienen un papel súper importante ahí para fortalecer las capacidades y que ellos puedan levantar su voz ante sus feligreses, no sé, en espacios de debate, por ejemplo, que en lugar de sentar a un pastor fundamentalista con una persona LGBT, se siente otro pastor que tenga un pastor progresista que tenga fundamentos de derechos humanos, que sepa qué es el derecho a decidir, que sepa o sea, qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué desde la teología estamos apoyándolos y estamos apoyando el desarrollo de y por qué es importante el respeto a los derechos y cómo no se contraponen los derechos y la fe, ¿sí? Entonces, de hecho, mucha gente y muchas teólogas feministas lo han dicho y les he escuchado decir que el fundamento de los derechos humanos es definitivamente la fe, ¿sí? O sea, el respeto por el otro. Entonces, y eso está o sea, si lo vamos a ver, está en la Biblia. Entonces, creo que eso sería una de las maneras para llegar a las bases, ¿no? Que son los creyentes, que es allí donde están las iglesias fundamentalistas. Digamos que nuestros pueblos también en nuestros pueblos tenemos un problema de autoestima de los pueblos, baja autoestima de los pueblos en América Latina, por la colonización y todo esto. Entonces creo que las iglesias, lo que han hecho las iglesias pentecostales es fortalecer la autoestima de los pueblos, ¿no? Entonces, pero no con una identificación con su pueblo, sino con una identificación con una iglesia y con un Dios, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde también tenemos que hacer algo como organizaciones feministas, el mirarnos, como decían, que han dicho todas, mirarnos en la diversidad, las organizaciones de derechos humanos, feministas, eh, teólogas, academia, etcétera, creo que también es muy importante. Muchas gracias. A ti, Claudia. Ariadne. Y bueno, para que recuerden nuestro nombre, otros cruces y otros cruces. Sí, señora. Otros cruces. Estoy muy de acuerdo con Sandra y con lo que dijo Claudia y todo, que creo que tenemos que ir en la búsqueda todo el tiempo de estas alianzas improbables, porque estamos en una crisis mundial en muchos temas que todos tienen que ver el uno con el otro. La crisis ambiental, la crisis económica, la crisis de la pandemia, la crisis de los derechos y de las mujeres o los fundamentalismos y fascismos que surgen también en mi país estos días, que la gente reacciona con mucha sorpresa, pero hay una violencia acumulada, una incertidumbre, una no saber dónde vamos, entonces necesitamos mucha creatividad para reinventar el camino de donde queremos ir. Y ahí entonces se necesitan todas las voces, de alguna forma reaprendernos a dialogar, a hacer de soñar otro mundo posible, porque lo necesitamos con el Foro Social Mundial, necesitamos otro mundo, y si queremos creer que es posible, necesitamos a todas las redes, a todos los grupos que están en eso. Y yo creo que como en esta alianza vamos a hacer la red está organizando esa conferencia grande sobre Estado laico, yo creo que podemos ser muy propositivos en estos sueños también, porque hay modelos desde Naciones Unidas y todo eso donde ya tienen como las bases de lo que significa el Estado laico, y los países en Latinoamérica no están respondiendo a los acuerdos que hasta algunos han firmado en temas de derechos de las mujeres y en temas de Estado laico. Entonces yo creo que si proponemos que si podemos hacer más incidencia pública desde estas alianzas frente a nuestros gobiernos y decir, oye, ustedes no están haciendo lo que han dicho en otros
otros casos, si ustedes no están cumpliendo y esto es lo que proponemos, tal vez ahí se puede empujar hacia cambios legales para que, por ejemplo, lo que pasó en Honduras no sea más posible, porque es impresionante cómo se contradice con muchas cosas en que ya habíamos avanzado mucho. Entonces, eso sería mi esperanza, que sigamos. Gracias. Así es. Esperamos que todas las personas que estuvieron conectadas durante estos 90 minutos en este Face Live hayan podido conocer esta experiencia de las alianzas estratégicas para lograr exigir, reivindicar la laicidad en América Latina y el Caribe. Una experiencia que se realizó en medio de la pandemia, que tuvo más de 2.700 personas conectadas cada 15 días, 2.700 personas de casi 30 países que estuvieron interesadas en conocer qué significa la laicidad, los enfoques y cómo hacerlo visible, práctico en la reivindicación de los derechos humanos en América Latina. Estamos en el marco del Foro Social Mundial, somos la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Fundación Otros Cruces, que hicimos posible este encuentro para compartir la experiencia y que esperamos que sea el aliciente para que, como dijeron nuestras panelistas, logremos un mundo mejor. Y lograr un mundo mejor para las mujeres es donde podamos ser y estar. Así que muchísimas gracias a todas, feliz resto del día y continúen conectadas a la programación del Foro Social Mundial. Un abrazo y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao.